Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. Hoy nos acompaña Jorge Uriel Cepeda. ¿Quién es? Él es un mexicano que está en Ucrania, específicamente en Kiev, la capital de Ucrania. Ha pasado estos 2 meses de invasión rusa a Ucrania desde Kiev. Jorge Uriel, gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no evacuaste con todos los mexicanos que regresaron a México? Bueno, fueron decisiones difíciles, complicadas, muy rápidas que se tuvieron que tomar. Primeramente, creo que quería estar con las personas que me habían dado su confianza y creo que en ese momento de caos lo primero que pensé era quedarme para ayudar. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde cuándo estás en Ucrania? ¿Por qué llegaste a Ucrania? ¿Estás estudiando? ¿Cuál es la situación tuya? Fue muy curioso porque yo tengo apenas prácticamente, creo que es ya 5 meses, diciembre del año pasado, a inicios de diciembre fue cuando llegué. Y en poco tiempo fue cuando tuve una gran conexión con muchas personas, familias y muchas personas. Entonces, ¿A qué llegué, llegaste? ¿A llegué, estudiar? ¿A trabajar? llegué para estudiar una maestría. En este contexto, pues primeramente la universidad te hace pasar por un aprendizaje de idiomas durante unos meses. Entonces estaba en esa fase de estudiar el idioma, el ucraniano, para posteriormente entrar a la universidad. ¿Cuántos años tienes? 25 años. No, 26 años. Tengo 26 años. Hace 2 semanas los cumpliste, ¿no? Justamente Sí. en este entorno. ¿Qué pasa cuando comienzan todas estas amenazas de que puede haber una invasión, cuando se empiezan a tensar todavía más las relaciones con Rusia? ¿Qué te dice tu familia? ¿No te dice regrésate, pero mañana a México? Preocupados, sí, viendo algunas notas, platicándolo poco a poco, cómo estaban las circunstancias. Yo todo el tiempo manteniéndoles en calma, porque sinceramente, ¿cuál era el pensamiento antes de la guerra? ¿Cuál es el pensamiento de las personas antes de la guerra? Es que estamos en un contexto de guerra desde el 2018. Rusia se anexa a Crimea, la región del Donbass están en contexto de guerra. Ellos le llaman una guerra híbrida, le llamaban. Entonces, que estaban como en una guerra, sí o no, era mediático, en medios de comunicación. Entonces, ellos no se veían tan... sí estaban, cada vez fue aumentando la preocupación, pero estaban en un contexto de que nosotros decíamos, mi forma de pensar era esta, es como yo soy en Ciudad de México y en Yucatán está un contexto de conflicto, entonces estamos retirados, es un poco así la dinámica como estamos pensando, entonces yo mantenía una tranquilidad, sin embargo, cada vez que fueron acercándose los días, las semanas, se veía cada vez más tenso. Yo miraba tranquilidad, pero toda la tensión se venía acumulando. Cuando ya es claro que comienza la invasión, cuando la embajada se comienza a comunicar con los mexicanos, ¿cómo decides quedarte? ¿Te acercaste a la embajada para empezar? Todo fue en redes sociales, no, cuando se dio la invasión ya no hay momento de nada, ya es como que estás preparado, no estuvieses preparado, ya es movilizarte. Puedes estar preparado con tus maletas, suficiente como para irte a un lugar de refugio, ya no, el momento cero, el momento de la hora ya es un caos. La embajada buscando hacer movimiento, muchas personas intentándose comunicar con la embajada, entonces intentando responder era como ya muy complicado, y ahora buscar el refugio, buscar medidas alternas para evacuar. ¿Tienes contacto con otros mexicanos en Ucrania cuando comienza el conflicto y ahorita? Tuve contacto con un mexicano justamente una semana y media o dos antes del conflicto por temas de negocios que íbamos a emprender, pero conocía quizás a uno o dos mexicanos que salieron. Entonces, ahora no conozco a algún mexicano que está aquí en Ucrania o específicamente Kiev. ¿Cómo decides quedarte? Me imagino que fue sumamente complejo, muchas horas, pero cuando dices me quedo, ¿cómo fue? Pues creo que mm, como que venía preparándome también mentalmente si llegaba a suceder alguna situación. Eh, eh, Creo que en el momento cero es un momento de caos total. Todas las personas, en mi caso, recordaba muchos mensajes.
mensajes de amigos, mensajes de periodistas, muchísimo, todo saturado, de mensajes el celular. Mientras tanto, yo buscando estar con un grupo de latinos que estaban estudiando, entonces con ellos buscando la manera de que estuvieran bien, de que estuviéramos bien, cuáles eran las decisiones que íbamos a tomar, hacia dónde íbamos a dirigirnos, cuál el refugio, que iban a salir, querían salir. Entonces era todo un momento de caos y lo primero fue como etapas ir liberando. Primero era la etapa de mis compañeros, de mis amigos latinos, buscar la manera de que ellos pudieran salir a salvo, porque ellos querían salir, el pánico era muy grande. Entonces la primera fue eso, mientras estábamos con medios de comunicación. Justamente cuando se da un punto de que ya ellos pueden tomar una línea de tren, ya tenía amigos que estaban como queriéndome proteger, ucranianos, diciéndome, te voy a llevar a tal lado, vente conmigo, no te preocupes. Y primero les dije, no, yo primero voy con mis amigos, primero que salgan bien y después ya quedarme para ayudar. ¿Por qué? Porque estaba pensando muchísimo en todas las personas que conocía, las familias con sus bebés, niñas, niños, amigas, adolescentes, jóvenes, amigos jóvenes. Entonces era un cúmulo de pensamientos y creo que fue la decisión que tomé y por el momento creo que he tomado una buena decisión a pesar de los riesgos, las circunstancias y todo lo que implica. Hoy estás conforme con haberte quedado, o sea, sigues y sigues queriendo estar ahí. Por el momento estamos aquí, sí. Creo que lo que hemos estado realizando, creo que pues es como de mucho de corazón. Entonces hay muchas palabras que se puede recibir el aprecio, el cariño, el afecto de las personas. Entonces creo que uno se siente bien al dar. Algo que también me llama mucho la atención es, por ejemplo, pensar en que también uno está representando a su nación, a México. Entonces es como que también te sientes bien. Es una diferencia pensar que una persona se quedó de otro lado, de otro país muy lejos. Entonces es como que una conexión muy interesante que se da de agradecimiento por parte de las personas. Vimos que pasó alguien atrás de tu cuadro. Cuéntanos, ¿con quiénes vives? ¿Es una casa, un departamento? ¿Es donde vivías antes de la invasión? En este tiempo he estado en varios lugares he estado. Entonces, en primera instancia estuve en un departamento. En ese departamento nosotros estuvimos una semana, fue la semana más difícil con unos amigos. Posteriormente estuve en otro lugar y yo he estado como en 4 lugares diferentes durmiendo con mis amigos porque el lugar del apartamento donde estaba dejó de funcionar, de que era parte de la universidad. Entonces he estado con varios amigos y personas que me han dado un momento de estar con ellos y en grupos colectivos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en un momento. Estamos hablando con Jorge Uriel Cepeda. Él es un mexicano que decidió quedarse en Ucrania después de la invasión y está en Kiev, la capital ucraniana. Volvemos. Estamos de regreso con Jorge Uriel Cepeda, mexicano que está en Ucrania. Ya se ha hablado todo en los programas acerca de la invasión, las perspectivas. No vamos a hablar de ese tipo de cuestiones estratégicas y militares, sino del día a día, Jorge Uriel. Has mencionado mucho en el bloque anterior, nos quedamos para ayudar. ¿Qué es lo que has hecho para ayudar en estos 2 meses? Han pasado de diferentes circunstancias. Desde la primera semana comenzamos a buscar la manera de conseguir en las farmacias conseguir medicamentos para personas que lo necesitaban. Era un momento de caos, era un momento en que para comprar un medicamento tenías que hacer una hilera y esperar 1 hora aproximadamente. El frío estaba como a -7 grados, -2 grados. Entonces era como pequeñas misiones. No podemos hacer mucho porque constantemente, creo que en la primera semana hubo como 3 días de toque de queda, 4 días, en la siguiente semana 2, entonces era como muy limitado. Entonces, cuando nosotros estábamos en la libertad de poder salir un poco, no era tan alejado a la redonda de lo que es donde estaba viviendo. La primera semana estuve en el distrito de Obolon, donde se vieron los tanques ahí pasando cuando recién invadieron, porque parecía que iban a realmente entraron a la ciudad.
en esa primera semana estuve en ese distrito y lo que salíamos era no tan largo, yo creo que no más de 1 kilómetro a la redonda, entonces eran pequeñas misiones, me inscribí en algunos grupos de personas, las personas empezaron a juntar y esas como hacer colectivos de voluntarios, se empezaron a aglomerar, entonces estuve con eso, medios de comunicación bastante, ayudando en los medios de comunicación, ya que en el momento era de caos y no había personas que estuvieran informando, entonces era parte de lo que estaba haciendo. Conforme fueron pasando la siguiente semana, la segunda y tercera semana estuvimos muy en el tema de la evacuación. Eran los momentos más críticos, eran los momentos en que la tensión se veía totalmente, ¿no? Y empezamos a ayudar, ayudamos, me involucré en el tema de la evacuación de personas. Entonces era de canalizarlos para poderlos trasladar de Kiev, a salir de Kiev. Eran momentos más complicados, muchas personas murieron en esos intentos de salir. Vemos el caso de Irpin, que es solamente en la zona aledaña, no está a más de 20 minutos en vehículo de Kiev, entonces ni 15 minutos, y muchas personas, incluso personas murieron en ese intento de los corredores humanitarios que ¿Cuál le es el llamaban. caso Entonces, de Irving, el que estás mencionando? Cuéntanos. Irpin es una ciudad que está, un pueblo que está hacia el norte, sur, hacia el oeste, a oeste de la Allá ciudad. es a donde estaban evacuando. Es donde estaban evacuando, es donde se vieron las imágenes que dieron la vuelta al mundo de una familia que estaba en el suelo, que impactó Claro. un proyectil. Entonces, una de esas personas era conocido de nosotros. Yo no lo conocí personalmente, pero era conocido de las personas que estábamos. Entonces, era como que mucho dolor, mucha incertidumbre. Y yo recuerdo que personas llegaban y casi como un poco hincados, así como la desesperación, quiero trasladar, que ayuden a sacar a mi familia, a mi esposa y mis 2 niños. Y estaban, ok, lo vamos a escribir, y estábamos escribiendo, era como todo saturado, muy saturado. Tuve la oportunidad de ayudar a una persona ucraniana en México se contactó de parte de la embajada, me compartieron un contacto y pudimos sacar a una persona mayor. Eh, entonces era comunicación, unos tipo call center y personas voluntarias, esos realmente héroes porque estaban arriesgando su vida. Estuvimos en eso principalmente, en esa coordinación para poder trasladar, buscar conseguir dinero, porque todo colapsa, no hay manera de cómo salir, los vehículos no son tan grandes, pueden ser en carros, casi todo se movilizaba en carros, un autobús era sumamente peligroso, es posibilidad de que si les impacta un proyectil, pues mueren 30, 40 personas. Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo. Cuando se da, creo que la parte más impactante para mí, una de esas era el tema de la evacuación. Cuando estaba todo, solamente quedaba el sur para poder evacuar. Todo lo demás era inseguro. El norte, el este, el oeste inseguro. Solamente había un poco camino que estaba todavía ahí. Eh, Me era muy llama, complicado. me llama la atención Sí. que lo llamas pequeñas misiones. Y bueno, yo creo que es misión de vida para una persona o una familia de adultos mayores que están esperando un medicamento y no se pueden ir a formar 7 horas a -7 grados centígrados. Le estás haciendo la vida. Uf, sí, yo creo que en ese tiempo, en ese momento no se piensa mucho lo que es como que también un poco de como adrenalina al mismo tiempo, pero la compasión o el intentar ayudar, creo que uno no piensa tanto en lo que uno puede estar, ponerse en riesgo, porque recuerdo que una de esas ocasiones que salimos a la farmacia y posteriormente y fuimos a un supermercado, quizás después hablemos de eso, fui y de regreso al departamento me toca ver muchos proyectiles volando por los aires y yo le digo a mi amigo, ¿a dónde vamos? En su idioma le digo, ¿a dónde vamos? Porque nos quedaba todavía un poco lejos el departamento. Justamente el refugio que estábamos muy cerca estaba cerrado, la última estación del metro. Entonces yo me quedé en ese momento con mucho miedo porque vi todos los proyectiles volando por los aires y dije, y ya, no sé, al momento que pasaron sobre la cabeza, no sobre la cabeza, al medio se elevan a la mitad parecía que se desaparecía el fuego, entonces ya no se veía hacia dónde caía el proyectil, se veía cómo subían, cómo se elevaban, pero no dónde caía, entonces esos momentos eran como de mucha, estar todo el tiempo al pendiente de lo que está pasando alrededor, en el aire, escuchar las sirenas, estar atento a todo, porque no sabemos. Jorge, me llama la atención, digo, en los medios de comunicación se difunden pues las imágenes más graves, las imágenes de la frontera, la gente tratando de evacuar, la situación y la estrategia militar,
Pero cuéntanos el día a día, un supermercado, al principio de la invasión, tú entrabas a un supermercado, había cosas. Ahorita cuando quieres, no sé, conseguir jabón, shampoo, leche, es sencillo, ¿cómo lo hacen? Algo de lo que estoy impresionado, muy, muy impresionado, y creo que gran parte del mundo y muchos países deberían de saberlo, porque hemos visto cuando hay situaciones de caos, qué es lo que sucede con los supermercados, es algo que preocupa. Me impresionó bastante el orden de las personas. Es decir, las personas compraban solamente lo que iban a consumir quizás para el día siguiente. Yo no vi acaparamiento. El primer día en un lugar donde estuve, donde estaba en la residencia, vi que personas estaban haciendo compras de pánico. Me parece que Pero en la... tienes imágenes, ¿verdad? En tus redes sociales para que las podamos pasar también en pantalla. Sí, creo que sí. Ok, ahorita nos las compartes para que las podamos poner. Dices que no estaban acaparando y que compraban nada más para el día siguiente. Sí, así es. Entonces, a mí me impresionó bastante eso y creo que es una lección para el mundo porque imaginar que el norte, que el este, que el oeste de la ciudad está casi completamente rodeada y que próximamente el sur puede estar completamente también rodeada, sitiada, no, ¿dónde vamos a conseguir la comida? Yo le decía a mi amigo, con uno de los primeros que tenía, les preguntaba, él me decía, ¿por qué quieres comprar más? Y si ya tenemos lo que necesitamos. Y unas palabras que me decía, está joven el muchacho, tendría unos 18, 19 años, y él decía, hay que mantener el orden. Entonces, es algo que me llamó bastante la atención. Todo el tiempo parecía que había, quizás el pan ya no hubo en un momento, pero lo principal de alimentos enlatados, la gente consumía solamente lo que necesitaba. Yo miraba a una persona mayor, digamos 60 años, y miraba comparando entre dos productos. Incluso tengo videos comparando entre dos productos como productos enlatados y comparando entre esos dos. Entonces me llamó bastante la atención cómo ellos pudieron resistir de esa manera, porque si no hubiera sido un caos total. Eso sí, lo que sí preocupa mucho es el tema del dinero. Yo creo que muchas personas ahora están en una situación muy difícil, muy complicada. Si bien hay forma de acceder a esos productos, creo que ahora hay mucha escasez de recursos económicos, ya que la ciudad se vio paralizada. Tan solamente pensar en lo que es el COVID, cuando sucedió en nuestros países, cómo se paralizó, cómo las personas dentro de sus casas, personas que vivían del día a día, cómo se vieron asfixiados económicamente. Ahora pensar en esto un mes, que también los supermercados quizás era lo único que estaba abierto, farmacias y supermercados, pero lo que es venta y transporte no estaban habilitados. Jorge, Entonces, tenemos que hacer sí, otra pausa. Justo contestaste lo que te iba a preguntar. Bancos, servicios, restaurantes, si estaban abiertos o cerrados. Hacemos una pausa y regresamos contigo. No le cambie. claro. Casi se nos acaba el tiempo y tengo tantas cosas que preguntarte, Jorge, porque es bien complicado encontrar a alguien que esté ahí, que esté en la zona de guerra y que quiera seguir estando ahí. Cuéntanos un poquito del sentir popular. Tú que estás en las calles, que estás en contacto con las familias, que los estás ayudando, ¿qué opinión tienen del presidente Zelensky? ¿Qué opinión tienen de esta invasión? Uf, antes de lo que era la invasión, parecía que estaba como un punto medio en el cual las personas no sentía esa total aprobación. Cuando se comienza la invasión, el respaldo al presidente yo lo veo prácticamente total. Creo que no hay, son pocas las personas en la región centro, toda esa zona donde yo estoy, donde yo puedo ver, es un respaldo total al presidente. ¿Qué veo en las personas, en las familias? Las familias todo el tiempo, los discursos que ustedes ven, que se transmiten, que transmite Zelensky, esos cortos de 2 minutos que Sí. da, siempre las personas están escuchándolo. A veces me toca ver jóvenes que están con sus auriculares y están escuchando eso, están escuchando todo el tiempo qué es lo que se está diciendo, y todo está como en un respaldo total al presidente. No es el presidente prácticamente el que está tomando las decisiones en que si con quién me apoyo, hacia dónde voy, sino que parece ser que es la persona
que los ucranianos deseaban que fuera en un momento de conflicto. Entonces creo que para las personas, los ucranianos, es una persona que ha respondido a la altura de lo que se necesitaba. Entonces creo que hay un respaldo muy grande hacia el presidente. Y desde acá lo que hemos visto son muchos testimonios de ucranianos que dicen, mi familia se va y yo me quedo aquí a luchar por mi país. ¿Ese es el sentir en las calles? Cuando inició se vio el patriotismo elevado. Creo que no puedo hablar exactamente de la región del Donbass y de esa zona exactamente porque yo no soy ahí, sino No, lo la que tú ves parte en Kiev. yo puedo ver es que se respalda totalmente y que las personas están dispuestas a darla casi como la vida, es decir, cómo pues nos están invadiendo. Cada vez se está dando una ruptura muy grande entre las personas, entre Rusia y Ucrania. Es decir, ver a los rusos, a Putin principalmente, a ver al presidente, a la figura del presidente, muchos esperan que quizás que muera porque saben que tiene una enfermedad de cáncer. Entonces, Eso es están lo como que muy dicen, que tiene una enfermedad, que tiene cáncer. y creen que tienen cáncer. Entonces, eso es lo que pudieran pensarse. Pero yo lo que vi es una respuesta. Si vemos el primer ataque que se dio los primeros 2 días, todas las personas estaban buscando la manera de solventar ese caos tan grande que se dio, que las personas, las mujeres, ayudando en la comida, ayudándolos, llevándole a los soldados, a las personas que estaban ahí en los climas muy fríos, en los puntos de control, habían personas, las mujeres solventaron esa situación, los hombres alistándose en el tema del ejército, incluso preparándose en sus casas. Yo les decía al principio cuando comenzó todo, creo que el estar aquí tienes como más información antes de que salgan los medios de comunicación. Y yo justamente 2 días antes de que comenzara la guerra, me dice un amigo, le empecé a preguntar sobre ese tema porque yo le veía muy fuerte cuando el presidente Putin declaró independencia de las dos zonas, de las dos regiones. Entonces yo ya sentía que se iba a dar un suceso así. Y le pregunto y me dice, la gente no está comprando comida, la gente está comprando armas para defenderse. Entonces ya como que veían más inminente esto y muchos se atribuyen, oye, está haciendo que muera muchos, el presidente que está haciendo que muera mucha gente porque le armó a la ciudadanía. No, también la ciudadanía, las personas se estaban preparando para resistir en cada región, en cada punto estratégico, desde sus casas, estar preparados para resistir. ¿Qué es lo que vivía aquí? Personas nobles que no parecía que iban a matar a una persona estaban con un arma, y es increíble estar todo el tiempo rodeado de personas armadas. Yo cuando iba a ir a los comedores fácilmente había 2 personas armadas, una persona en la esquina todo el tiempo en guardia. Entonces fue un momento, creo que no alcanzaremos a platicar mucho, pero mucha tensión porque también está como, Ucrania es un país que está en conformación, es decir, es muy joven, tiene 30 años. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de México cuando recién se independizó? Cuando pierde territorio, cómo todas esas situaciones. Entonces, yo lo que miro que las personas estaban muy preparadas mentalmente como para resistir. Hay un caso muy fuerte que puedo platicar cuando se dio un audio que se transmitió primeramente a los ucranianos y después se dio a conocer a los medios internacionales, o lo retomaron, cuando hay una llamada de un soldado con un soldado ruso con una Claro. mujer, y la mujer le dice sobre esa situación. Entonces mis amigos y muchas personas como que conmocionó totalmente a la nación, esos temas y más, porque hay sucesos muchísimos de esos, y conmocionó bastante, y yo como una tristeza profunda, un resentimiento. Justamente muchas personas van por el tema del resentimiento. Yo, grupos donde estoy, luchan contra eso, como que no guardar tantas cosas en el corazón sobre esas circunstancias. Jorge, Justamente, se nos acaba el tiempo, pero si tú nos permites, nos gustaría volver a entrar en contacto contigo para la semana siguiente, para hacer otro programa acerca de lo que estás viviendo. mucho gusto. Te agradecemos muchísimo lo que estás haciendo. Cuídate, cuídate muchísimo. Y bueno, esto es solo parte del testimonio de Jorge Uriel Cepeda. Es un mexicano que está en Kiev, en Ucrania. También ya aparecieron ahí sus redes sociales para que sigamos de cerca qué es lo que está haciendo Jorge Uriel. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Cuídate muchísimo y vamos a estar al pendiente de ti en tus redes sociales, de toda esta labor tan importante que estás haciendo en Ucrania. Gracias. Lo esperamos la semana que entra. Se queda con Pantalla de Cristal.